capítulo 20 del Evangelio de San Juan, de los versículos 24 al 29. Si nosotros visualizamos directamente en la Sagrada Escritura, de acuerdo a la versión de la Biblia de Jerusalén, se trata de la segunda parte o de un extracto de una perícopa que viene desde el versículo 19 hasta el versículo 19 y que la encontramos con el título de Apariciones a los discípulos. En esta perícopa se nos narra del encuentro y la experiencia que tuvo la comunidad apostólica del Cristo resucitado. Si bien se nos narra que uno de ellos estaba ausente, porque no perdamos de vista que ya tenemos la noticia de que Judas Iscariote se ha matado. Nos preguntamos, ¿y por qué no se encontraba, como dice la narración el día de hoy, en ese capítulo 20, versículo 24? Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Recordemos que ya ellos tuvieron un primer encuentro, una experiencia con el resucitado, de acuerdo a la narración del capítulo 20, versículo 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Allí dice discípulos, y uno comprendería que estuvieran todos a excepción de Judas Iscariote. Pero ahora la narración nos confirma en ese versículo 24 que Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y nos preguntamos, ¿por qué no estaban integrados todos los discípulos? Porque no perdamos de vista que ocurrió una gran crisis una vez que tomaron preso al maestro y lo procesaron judicialmente hasta su muerte, cumpliéndose así aquella profecía que nuestro Señor les dijo previo a estos acontecimientos en el capítulo 26 de San Mateo, versículo 31. Todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Y efectivamente se confirma una vez que ya las autoridades toman a nuestro Señor, dice el párrafo B de ese capítulo 26 de San Mateo del versículo 56. Entonces los discípulos le abandonaron todos y huyeron, a excepción de uno, según el texto, dice la palabra de Dios en ese versículo 58 del capítulo 26. Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro, se sentó con los criados para ver el final. Entonces, ciertamente, hubo una gran crisis. Quien lo seguía de lejos era Pedro, y una vez que se confirma ya la muerte del Señor, comienza a deshacerse aquella comunidad cristiana en torno a los apóstoles. Tenemos una noticia de esta experiencia, de el desánimo y la desbandada, en la narración de San Lucas de los discípulos de Maús, en el capítulo 24 del versículo 13 al siguiente. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Maús, que distaba 60 estadios de Jerusalén. Se confirma que abandonan a la comunidad apostólica porque cuando tienen la experiencia con el Cristo Pascual, el resucitado, en ese versículo 33, y levantándose al momento, independientemente de que ya estaba de noche, como dice Lucas capítulo 24, versículo 29, quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Hay peligro, ¿no? Lo estaban resguardando, pero ahora ellos se olvidan de esa situación. Y en el versículo 33 del capítulo 24 de San Lucas afirma: y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Poco a poco se empezó a integrar la comunidad apostólica y los discípulos en torno de los apóstoles, y no es extraño entonces que Tomás también estaba en esta experiencia de crisis, de estar dispersados, de no estar todos unidos,
como va a suceder después allá en el acontecimiento extraordinario de los Hechos de los Apóstoles con aquel prodigio de Pentecostés, cuando afirma la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículos 42, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Ellos estaban ahí ya en una unidad muy especial. Mientras tanto, en ese contexto de la pasión, de la muerte y resurrección del Señor, no se encontraba en este momento uno de los apóstoles. Ponemos la mirada en el siguiente versículo del día de hoy, dice la palabra de Dios, es Juan capítulo 20, versículo 24, los otros discípulos, o sea, los 10, le decían, hemos visto al Señor. Queridos hermanos, aquí estamos presenciando el primer testimonio apostólico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy interesante porque los apóstoles no lo están haciendo con otras personas, sino lo están haciendo con un compañero. Es decir, Santo Tomás Apóstol, el primer testimonio apostólico formal, según la versión juánica de la resurrección de Cristo, los 10 lo proclaman a Santo Tomás. Hemos visto al Señor. Por favor, no pierdan de vista ese verbo importantísimo porque hace alusión directamente a la vista. Dice la palabra de Dios, hemos visto, porque se necesita ver al Señor. Entendamos, queridos hermanos, para no interpretar de manera incorrecta esta sentencia en tono como de reproche que el resucitado le hace a Santo Tomás en ese versículo 29 con lo que se cierra la perícopa del día de hoy. Dícele Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Atención cuando se interprete este versículo, porque la condición absolutamente necesaria para ser testigos de la resurrección es que se tiene que haber visto, porque el acontecimiento de la resurrección no es un acontecimiento como afirma una corriente teológica meramente subjetiva, emocional, como dando a entender que se trata de una mera fantasía o imaginación y que finalmente la persona así lo cree, o en la línea de ese fideísmo terrible de una corriente luterana protestante que afirma, especialmente de su gran maestro de apellido Bultmann, quien afirma que no importa si objetivamente fue eso, ocurrió eso, sino basta que nosotros realmente creamos porque no necesitamos ver para creer. Hay que tener cuidado. Hay que hacer una distinción metodológica en qué contexto se tiene que entender esta expresión, porque, queridos hermanos, es necesario ver. De hecho, los apóstoles, los 10, cuando dan testimonio a Santo Tomás Apóstol, su punto de partida es el verbo ver. Hemos visto al Señor. No se puede proclamar a un Cristo que estuvo muerto y que ha resucitado sin que efectivamente se haya sido testigo ocular, evidente de la resurrección. Por eso, el testimonio apostólico del Cristo muerto y sobre todo resucitado tiene que ver de una experiencia directa, un encuentro personal, es decir, se ha visto al Señor. Así, por ejemplo, cuando ellos están ante las autoridades judías, y vamos a notar un asunto muy especial que aparece en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 20, dice la palabra de Dios, abramos el corazón, no podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Muy interesante, porque aquí, una vez más, en primer lugar se pone el énfasis en el sentido de la vista y después el sentido del oído. Lo hemos visto y no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto. Ahora, en el caso mío y en el caso de ustedes, queridos hermanos, nosotros en sentido literal no hemos visto al Señor. Algunos después de los apóstoles por un milagro muy especial, empezando con el apóstol San Pablo, que él sí vio al Señor camino a Damasco.
Pero la mayoría de los cristianos no hemos visto al Señor en el sentido de la comunidad apostólica, incluyendo en este caso Santo Tomás. Nosotros resaltamos más ahora el sentido del oído, porque nosotros de oídas solo hemos escuchado lo que ellos dieron y nos transmitieron en su proclamación apostólica. Y a nosotros, de nosotros es como el Señor se refería, porque nosotros somos más de oído que de vista, porque auditus fidei, la fe viene del oído.